aquí en México, en la Ciudad de México, y en el sur de la Ciudad de México, ahí me crié y fui a la universidad, donde estudié la carrera de investigación biomédica básica, y después me fui a hacer el doctorado a la Universidad Rockefeller en Nueva York, y hubo algún intento de regresar cuando terminé el doctorado, pero me terminé quedando primero allí como profesor en Rockefeller y después en la Universidad de California en San Francisco, donde llevo 10 años investigando sobre la plasticidad funcional del sistema nervioso. ¿Y qué es eso, Arturo, de la plasticidad del sistema nervioso? Porque no es una plastilina de nuestras neuronas, ¿no? Coméntanos un poco más qué quiere decir eso. Bueno, es precisamente esa la idea, que la plastilina es plástica, se moldea, se cambia, que el sistema nervioso por mucho tiempo se ha considerado que tiene esa capacidad de cambiar, o sea, el aprendizaje es un reflejo de eso, algo cambia dentro de nuestro sistema nervioso para llenarlo de información nueva que no teníamos antes. Aún no se sabe cuál es el sustrato de esa nueva información, pero debe haber una plasticidad, un cambio que hace posible que se guarde eso. A mis hijas les hablo mucho sobre la importancia de esa plasticidad y lo planteo de la siguiente manera, para entenderlo de una forma fácil. Es como si el sistema nervioso estuviera lleno de cajoncitos, pero muchos cajones, y en cada cajón elegimos qué meter a través del aprendizaje, y después tenemos formas, el sistema nervioso, de recolectarlos. A veces no nos acordamos de algo, pero a lo mejor todavía está metido en nuestros cajones. Entonces son dos problemas relacionados con la memoria y la plasticidad que tienen que ver con eso. Ahora, yo no trabajo directamente sobre el problema de memoria y plasticidad del sistema nervioso, sino de cómo cambiar el sistema nervioso, cambiando las células del sistema nervioso, y las más importantes son las neuronas, que son los elementos, los semiconductores biológicos que forman el engrane de los circuitos neuronales. Los circuitos que controlan la conducta, las emociones, la percepción y todas las cosas maravillosas que hace el cerebro. Y de esa, ahora te dedicas a eso, ahora estudias estas cosas que suenan a veces complicadas, pero cuéntanos de tu vida diaria. Cuéntanos, tú te formaste en la Universidad Nacional, ¿qué hacías mientras eras estudiante? ¿Nada más te la pasabas en el laboratorio? Porque muchas veces las personas tienen esa idea de que los que son científicos se la pasan solamente en el laboratorio. Bueno, en realidad sí, nos hacían estar bastante horas en el laboratorio. Y para ser científico realmente se necesita una devoción y dedicarle una cantidad muy grande de tiempo no solamente a las tareas experimentales de estar en el laboratorio, sino después pues, a leer artículos, a ponerse en contacto, a escribir cartas, y eso lo seguimos haciendo porque yo creo que la actividad científica sigue siendo estudiante por toda la vida como científico. Pero sí hacíamos otras cosas interesantes, divertidas, hacíamos bromas en el instituto, nos íbamos de excursiones por todo México, varios amigos, conocimos muchas regiones de México, y a mí en lo particular pues, hacíamos deporte, y había una vida familiar muy estrecha en mi casa. Mi padre también era científico, una de mis hermanas es científica, mi madre es científica, entonces pasamos el tiempo en casa platicando, charlando, discutiendo. ¿Y qué deporte practicas o practicabas en aquella época? Bueno, en esa época era más serio, nadaba, aunque cuando empecé biomédica se acabó lo de la natación, hubo que dedicar mucho más tiempo a nuestros maestros y al laboratorio, pero sigo nadando en California y me gusta nadar, y se siente uno muy bien después de nadar, porque yo creo que el ejercicio promueve la secreción de sustancias en el cerebro que le hacen a uno sentirse mucho mejor, no solamente instantáneamente, sino por tiempos prolongados después de hacer ejercicio. Entonces es mi religión. hay que hacer ejercicio todos los días. Y ahora estás en un lugar donde también te permite hacer caminatas, lo que hacías en tu juventud. ¿Cómo qué lugares te gustaba visitar en México? Pues muchos. Fui con un grupo, subimos el Popocatépetl, hicimos varias excursiones a la Cusco, al Xitle. Fuimos una excursión muy bonita a Chiapas, donde conocimos muchas montañas, lugares. En Morelia estuvimos en Espinazo del Diablo, en Durango. Un lugar que nunca estuve, pero nunca logré ver nada porque estaba todo nublado, es el Cañón del Cobre, Chihuahua. Y pues en las costas hicimos muchas excursiones, en la costa de Oaxaca antes de que lo echaran a perder, incluso fuimos a Cancún antes de que fuera lo que es ahora. Y sí, le tengo una gran afición a conocer la naturaleza, y México tiene muchísima naturaleza, y todavía me sigue gustando. Es un poco la actividad de ser científico, es ser un poco explorador, pero es más fácil a veces explorar con los pies y un coche o con un avión, ir a lugares que en el laboratorio. Entonces descubrir cosas nuevas se hace de muchas maneras, y era una forma de descubrir cosas nuevas también. Muy bien, y de estas cosas que estás explorando en el laboratorio,
¿Es cierto que se hacen experimentos que nos pueden ayudar a conocer lo intrincado del sistema nervioso? Bueno, yo creo que ha habido un avance apasionante en los últimos 20 años en cuanto al sistema nervioso. Ahora, yo creo que éramos todos un poco optimistas porque hace 10 años o 20 años se planteó que iba a haber una década del cerebro en la cual íbamos a dar un avance cuántico en cuanto a entender estas cosas tan complicadas como son la percepción, la memoria y también enfermedades neurodegenerativas que son, cada vez aquejan más a la sociedad que envejece, ¿no? Entonces, pues hizo un grandísimo avance y ahora sabemos, yo creo que mucho más, yo diría 100 o 200% más de lo que sabíamos hace 20 años en cuanto al sistema nervioso. Algunos dogmas se han tirado por la borda y en parte del trabajo que nosotros hacemos está relacionado con ello y eso nos permite dar nuevos pasos. Y otras son conocimiento nuevo de cosas apasionantes, increíbles que no entendíamos antes. Quiero preguntarte esto porque en nuestro programa, de nuestro video de promoción, decíamos que habías ganado el premio Príncipe de Asturias en el 2011 y tú no lo mencionaste. ¿Por qué no nos platicas por qué te dieron el premio Príncipe de Asturias 2011? Y también un poco después de que nos platiques eso de por qué te dieron el premio, ¿qué se siente tener un premio Príncipe de Asturias? ¿Qué representa para un científico? Esas dos preguntas me gustaría que nos platicaras algo de eso. Bueno, el reconocimiento de otros colegas y el reconocimiento a tu trabajo siempre es pues un premio muy muy agradable a lo que hace uno y además el poder tener una charla y establecer contactos con gentes como las que no las tenías antes gracias al premio que sucedió. Ahora, como comentábamos antes durante la comida, el tipo de investigación que hacemos y el avance que hacemos es muy limitado. Yo aún siento que es mucho más lo que queda por aprender que lo que hemos aprendido. Hemos dado pasos importantes y en particular el premio se lo dio al laboratorio por haber encontrado los mecanismos que conducen a la formación de nuevas neuronas, estos elementos en un cerebro adulto, que dio lugar a la identificación de las células madre y cambió en cierta forma cómo teníamos concebido los linajes que dan lugar a los distintos tipos de células en el cerebro. Entonces, pues sí, es una sensación agradable, pero tampoco yo la quisiera sacar de contexto y pensar que los premios realmente, yo he interaccionado con muchas gentes que han recibido grandes premios en ciencia. Yo creo que lo que más satisfacción da en la ciencia es el descubrimiento de sí. Y mucha gente hace investigación por los premios, yo no lo hago. Y yo creo que ese momento en el laboratorio, cuando llegas a una nueva comprensión de un fenómeno y das un paso más, esa sensación de que creo que lo tengo, creo que sé algo, creo que lo entiendo, ese es el gran premio que le da a uno el hacer ciencia. Entonces yo creo que es un complemento a eso. Entonces tú puedes relacionar el sentimiento que te da descubrir algo nuevo, de entender algo nuevo que no entendías, poder explicar algún fenómeno que hemos visto y que no entendíamos por qué ocurría. ¿Lo compararías con el gusto que le da a un niño por poder brincar la reata cuando no la podía brincar? Es exactamente el mismo gusto y en realidad las vías, yo creo, del cerebro que se activan de satisfacción son las mismas. Yo creo que los niños son exploradores por naturaleza y el humano es explorador por naturaleza y muchas veces descubrimos cosas continuamente que ya están descubiertas, pero aún así el hecho de haberlas descubierto nos da una satisfacción. En el caso de la ciencia es un poco más largo y complejo yo me recuerdo cuando era estudiante de doctorado el estar sentado en un microscopio de dos cabezas en que tanto mi maestro como yo estamos viendo la preparación al mismo tiempo y el haber visto por primera vez a la neurona joven bajo el microscopio con una tinción que habíamos hecho. Era una sensación de alegría, de felicidad. Ahí están, habíamos postulado que tenían que estar ahí esas células y ahí están, las hemos visto, ahora las podemos contar, las podemos ver. Podemos ver cuándo están y cuándo no están, podemos ver en distintas épocas del año, tenemos una nueva herramienta, pero lo que pensamos que debía estar ahí, ahí está. Entonces esa sensación de descubrimiento, lo que realmente pues, le mantiene uno adicto a esto de la investigación. Con el tiempo se vuelve más complejo porque ya no hace uno directamente muchas veces sus descubrimientos, sino lo hace con colegas. Y eso es otra parte que da una gran satisfacción en la ciencia. O sea, el trabajo del científico no es estar solo, aislado, sino de trabajar en equipo. ¿Nos cuentas algo más de tu trabajo en ese sentido? Bueno, yo creo que eso es una de las grandes cosas de ser científico, que uno está rodeado de gente extraordinaria, en todos los sentidos.
Y gente extraordinaria, algunas veces gente extremadamente ambiciosa, que no quiere interaccionar con ellos porque todo lo quieren para ellos, y hay muchos entre ellos grandes científicos que tienen eso, pero hay otros que tienen un interés genuino en los problemas, y no solamente los problemas específicos que nos aquejan a los científicos en el laboratorio, sino problemas del medio ambiente, problemas de la sociedad, de transporte, y el poder discutir con ellos, el poder hablar y el tener una conversación interesante. Yo creo que es una de las grandes satisfacciones que tiene uno al ser científico, que al meterse uno entre una carrera científica va a estar uno rodeado continuamente de gente extraordinaria, y eso yo creo que es un privilegio. Acabas de comentar, tú decías, yo estudio las células, estudio la plasticidad del sistema nervioso, pero de pronto mencionaste algunos problemas cotidianos que nos aquejan a todos nosotros, lo del tránsito, de la educación, cultura, y mencionabas que eso es interesante para un científico. Aquí en la Academia de Ciencias de Morelos hemos dicho varias veces que los científicos estamos saliendo a la calle, saliendo de los cubículos, saliendo de nuestros laboratorios, precisamente para tratar de propiciar la solución de problemas con base en el conocimiento. Ese tipo de actitud es una actitud que se comparte en el ambiente científico, ¿o no? Bueno, los problemas que tiene la sociedad hoy en día son complicadísimos a todos los niveles, problemas políticos, militares, de salud, de crecimiento, de población. Y yo no creo que el científico, por ser un ente pensante que tenga una formación larga en cuanto a que estaba muchos años en la escuela, tenga mayor capacidad que un político, un economista o alguien que esté dedicado precisamente a esos problemas, a resolverlos. Pienso que tenemos algo que aportar en cuanto a que pues a veces nos planteamos de una forma como lo hacemos en el laboratorio en cuanto a hipótesis, no podría ser esto, que esto fuera la solución. O sea, aportar nuevas ideas más que aportar las soluciones y dar a esa sopa de posibilidades más condimento. O sea, ¿tú podrías decir que a veces es más importante hacer bien la pregunta? Sí, pero esa pregunta muchas veces va más allá de lo que nosotros sabemos preguntarnos. Pero sí, desde luego muchas veces, y eso siempre es muy dicho en ciencia, que a veces lo más importante es saber hacer la pregunta inicial, porque podemos hacer preguntas para las cuales no hay herramientas para contestar. La pregunta puede ser muy interesante y muy buena, pero a corto plazo no resulta en ninguna solución ni ningún descubrimiento nuevo. Y estas interacciones, nosotros creemos que se puede tener una interacción fuerte entre el científico y político, el científico y sociedad en general, y digo científico porque podría haber dicho abogado, podría haber dicho dentista, podría haber dicho cualquier otra profesión, pero si nosotros tenemos colaboraciones, tenemos estas discusiones ricas que tú dices que tenemos en ciencia, donde discutimos ideas, compartimos preguntas y compartimos posibles dudas, también pudiera ser interesante y construir una sociedad mejor. Sí, yo creo que el perder esa capacidad que tiene, y no solamente los científicos, sino mucha gente de la calle, de tener ideas y no poderlas aportar a las soluciones es muy cierto. Eso no crea más que retraso. Un ejemplo sería, uno está sentado en un coche en el tráfico, ¿no? Y se da cuenta que es muy sencilla la solución, es cuestión quizá de poner un semáforo más o poner semáforos inteligentes. Uno está en la noche sentado en un semáforo y no pasa ningún coche del otro lado. Es una pérdida de tiempo para la persona, una pérdida de energía del coche funcionando ahí, una pérdida de tiempo porque esa persona podía haber llegado antes. Entonces, todo tiene soluciones y sobre todo hay que pensar. No se puede decir que nosotros los científicos lo vamos a resolver todo, porque no va a ser así, pero el dar aportes de que hay formas distintas de resolver problemas y confrontar problemas, yo creo que es una de las cosas que tenemos nosotros como científicos y lo que provee la formación científica. Arturo, hemos llegado a un corte, tenemos que hacer un espacio, vamos a ver el video del trabajo de Arturo Álvarez William, y regresamos en un momento a que nos platiques un poco más del trabajo de investigación que haces. ¿Qué les parece? De acuerdo. Sale. Quan dia em nhà sien đi nghe tốt tiếng
的人，无你带我入日市，就叫我脱离迄个歹个，因为孤悬冷冷歌，拢是你所有的，代代无情。Regresamos aquí con charlas con científicos y creo que Alejandra me estaba regañando en el corte porque no la dejaba hablar. Entonces, bueno, antes de que me dé un golpe, a ver, Alejandra. Eso está bien. No, yo quería regresar un poco a la vida de la juventud de Arturo y preguntarle cómo empezó tu carrera científica, de dónde nació el interés, cuáles fueron aquellas primeras ideas que te dieron esa emoción, pasión, ¿no? Satisfacción en aquellas épocas de tu licenciatura. Bueno, en realidad yo creo que el interés fue un poco impuesto de forma militar por mi padre, que era un aficionado y un amante de la ciencia. Él decía que el ser científico es la mejor profesión que puede tener el ser humano, y a todos nosotros nos induce un gran interés. A mí en particular me llama mucho la atención en el sur de la Ciudad de México, donde crecí. En la época de lluvia se hacían charcas y había muchos renacuajos en esa época, en esas charcas. Y mi padre me hacía preguntas de qué me parecía el hecho de que primero era medio pez, como un renacuajo, y luego se convertía en una rana. Y ahí yo creo que me empezó a empezar a interesar, por ejemplo, si un renacuajo aprende cosas y después como rana se acuerda de lo que aprendió como renacuajo, y empezar a hacer preguntas sobre ese estilo. A mi padre también le llamaba mucho la atención el hecho de que ciertas partes del renacuajo se retraían, como era la cola del renacuajo, y también me hacía preguntas y luego surgen las patas, y esas patas tienen que estar ahora inervadas y el sistema nervioso tiene que controlar un animal que se movía en medio acuático, ahora tiene que estar en medio terrestre. ¿Cómo este cambio? Entonces me dio muchos libros a leer sobre metamorfosis en ese tiempo, y eso me llama mucho la atención. Había un ambiente de hacerse muchas preguntas, de muchas discusiones en todos los sentidos en casa. Yo creo que eso nos estimuló a todos mucho en el quehacer científico. Y siempre me intrigó, yo creo que mucho, el desarrollo del sistema nervioso, y vi como una posibilidad cuando surgió la carrera de biomédicas, el hecho de poder hacer investigación de etapas muy tempranas, prácticamente al haber salido de la preparatoria. Yo estudié un año de física, mi padre fue a hacer un sabático allá, y al regresar a la carrera de biomédicas. Y en biomédica realmente se nos dio una oportunidad extraordinaria de estar en laboratorios desde el principio, desde la carrera, y empezar a ver lo que era la tarea científica, que muchas veces se vuelve mucho más difícil de lo que uno piensa al principio, de una forma idealista como estudiante, pero uno va cayendo en la realidad de que para hacer descubrimientos pues hay que dedicar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y que al final surge la respuesta. Ahora digo, es así, tiene que ser complicado, porque si fuera sencillo habría muchas más cosas que sabríamos, ¿no? Y todo el mundo estaría haciendo descubrimientos. Entonces merece la pena el esfuerzo, porque realmente está uno trabajando en la frontera de lo desconocido, y el esfuerzo lleva a algo pues que es importante, interesante y nuevo. Otra pregunta es, en tu camino que has tenido como científico desde estudiante, conoces bien a la UNAM, conoces algunos sistemas de educación de la UNAM, y ahora contrastándolo con lo que has vivido fuera de nuestro país, ¿cómo nos pones? O sea, ¿qué ventajas, desventajas, limitaciones consideras que tenemos? Bueno, yo creo que la educación que yo recibí en la UNAM, al llegar a Nueva York me di cuenta que estaba a la altura de las mejores de todos los estudiantes que venían de Europa, de Asia,
O sea que yo creo que el esfuerzo que pusieron nuestros maestros y los creadores de la carrera de biomédicas, además nuestra generación, yo creo que tuvo muchísima suerte, que nos dieron clases, muchos de aquellos que estaban directamente involucrados con esta idea de que había que promover la investigación de etapas muy tempranas a nivel de licenciatura. Y a todos ellos estoy extremadamente agradecido, a todos esos maestros que dedicaron todos esos tiempos, porque ahora como profesor me doy cuenta del esfuerzo que conlleva organizar nuestros cursos. Y entre ellos estaban cursos de muy alto nivel, en los cuales nos daban una lista de artículos publicados de Frontera y teníamos que leer toda la parte básica para poder entender esos artículos de Frontera, y eso yo creo que nos ayudó mucho para poder no solamente manejar el idioma, el inglés, sino además después poder entender que había que aprender las cosas básicas para entender las cosas de Frontera, y lo hacíamos de una forma natural y yo creo que espontánea, pero además de eso se promovía mucho el pensamiento crítico, de que no nos creyéramos todo lo que leíamos nada más porque estaba en un libro muy gordo o porque estaba en una revista muy importante. Y yo creo que eso también formativamente es muy importante, el darse cuenta que no está todo dicho y que hay muchas cosas por corregir y por descubrir. Yo creo que es muy importante eso todavía decírselo a los estudiantes, porque muchas de las universidades se han convertido en simples transmisores de lo que ya se sabe, de lo que ya se ha hecho. A veces esas cosas están equivocadas, pero los estudiantes nunca lo saben, y no crear ese espíritu crítico sobre lo que uno puede hacer. Fíjate, yo estoy regresando de Haití, en un pueblo realmente paupérrimo, y la enseñanza en la Universidad Estatal de Haití es una enseñanza estrictamente teórica. Y tú acabas de enfatizar un punto de tu enseñanza que fue en el laboratorio. ¿Nos puedes comentar algo más acerca de la importancia de la práctica experimental? No estoy hablando de aplicación, estoy hablando de la práctica experimental, y eso creo que es realmente importante en tu formación. ¿Puedes decir todo esto? Sí, yo creo que es muy importante el reto que provee un asesor, un tutor científico directo, y en ese sentido otra vez tuvimos mucha suerte porque hacíamos rotaciones por laboratorios en los cuales teníamos interacción directa con un profesor, pero al final teníamos que hacer una tesis. Yo tuve la suerte de hacerla con Horacio Merchán, que era un investigador pionero en el estudio de las células madre en México, y con él pues platicaba muchísimo, y yo creo que tener una plática así casi de día a día con un asesor en ese sentido pues es un privilegio como estudiante. Yo al llegar a Nueva York me di cuenta de la suerte que había tenido de tener ese tipo de interacciones, o sea, más allá de lo que yo aprendí en casa, tuve esa extensión prácticamente familiar científica dentro de la universidad. Entonces, el promover el ambiente crítico dentro de los estudiantes yo creo que es muy importante, el no decirles esto se sabe y ya, es la verdad absoluta, porque eso es convertir al conocimiento en una religión, que no lo es, ¿no? Es algo mucho más flexible. Arturo, quiero preguntarte, transitando por esto que estás comentando ahorita, respecto a, en muchos ámbitos de la ciencia, pues uno tiene una pregunta y fluye con la pregunta, pero de repente a veces uno se encuentra contra dogmas que pues a veces los científicos los asumen como ciertos y romperlos cuesta mucho trabajo. Yo sé que a lo largo de tu investigación has pasado por esto. O sea, si nos puedes comentar qué se siente llegar a un punto donde las cosas no son como parecen ser y empieza uno tratando de cambiar esas ideas que estaban sustentadas como ciertas por décadas. Sí, yo creo que hay mucho eso en la ciencia y es un fenómeno interesante que yo creo que tiene que ver con el hecho de que el conocimiento no lo producen computadoras, no lo producen dioses, sino lo producen seres humanos que nos equivocamos. Pero como científico uno está tan casado con sus ideas que las defiende con toda la pasión y toda la fuerza posible. Y a veces es muy difícil para un científico darse cuenta que algunas de las cosas que él se había planteado como ciertas y absolutas son o parciales o a veces equívocas completamente. Y entonces en ese sentido a veces se establecen guerras, verdaderas guerras entre científicos peleando distintas ideas. Y yo creo que eso se puede ver desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista de la tensión que creas entre los científicos, y tú como científico lo sabes, es muy desagradable porque es un estrés terrible. Pero por otro lado, cuando uno ya lleva un poco más de tiempo en esto, se da cuenta que como en cualquier otra actividad humana, la ciencia avanza por competencia y que es la guerra entre distintas facciones y distintas ideas lo que hace posible que se dé un paso más.
Entonces, no es siempre la idea de que los científicos colaboramos porque todos tenemos la idea absoluta y verdadera. Yo creo que hay que disfrutar esa parte de la ciencia también, un poco como los políticos se pelean entre ellos porque tienen distintas ideas de cómo resolver un problema. Los científicos nos peleamos entre nosotros porque creemos que sabemos la verdad. Y la otra es que hay que tener humildad para darse cuenta que a veces estábamos equivocados y tenemos que echar marcha atrás y decir, bueno, sí, nos han demostrado estos experimentos que ha hecho este otro grupo que estamos equivocados y hay que replantearse. Vamos, si lo ponemos ahora en contexto de tu trabajo respecto a la capacidad regenerativa del cerebro, digamos, por décadas, pues la idea es que el cerebro no tiene nuevas células, ¿no? Las células son las mismas y toda la plasticidad a la que te refieres está encerrada en estos, poniendo el ejemplo que tú dabas, en estos cajoncitos, ¿no? Sí. Estos cajoncitos donde pues se pueden poner o sacar cosas. Ahora resulta que se pueden crear nuevos cajoncitos, ¿no? ¿Cómo, digamos, tu trabajo transitó por ese camino donde estaban cajoncitos fijos y ahora resulta que no es así? Bueno, eso ha sido un gran avance durante los 30 años y fueron no solamente mi laboratorio, sino varios otros laboratorios que aportaron a esto. Como dices tú, las neuronas, los elementos de los circuitos del cerebro se consideran fijas y una vez que nacías tenías las que ibas a tener por el resto de tu vida, y si pasaba algo se perdía ese número hasta que llegaban a haber tan poquitas que las funciones cerebrales degeneraban. Sabemos que en cierta forma mucho de ese dogma es cierto, o sea, es cierto que hay muchas regiones del cerebro que hasta donde sabemos no reciben más neuronas que las que recibieron durante la etapa fetal embrionaria. Ahora, la idea no era general, porque hay otras regiones específicas del cerebro donde sí que se generan nuevas neuronas, y estas neuronas se integran a los circuitos de ese cerebro y contribuyen de alguna forma al funcionamiento de esas partes del sistema nervioso. Entonces, la guerra fue muy fuerte, y como pasa frecuente entre sociedades humanas, los que promulgaban de que sí existía exageraban en cuanto que iba a existir en cualquier lugar, y los que exageraban que no existía, exageraban que decían que estaban totalmente mal los otros. Y la verdad, por lo menos como se plantea hoy en día, está más o menos entre medias, de que hay muchas regiones donde no sucede, pero hay regiones donde sí sucede, y el hecho de que sucedan en algunas regiones pues nos da pautas muy interesantes de cómo podemos inducir este fenómeno en otras regiones, o de que es verdad que sí puede suceder, ¿no? Perdón. No. Quería, como muchos de nuestros oyentes son gente muy joven, algo que me gustaría que nos platicaras y que a mí me parece, o sea, me entusiasma mucho de tu trayectoria científica, es esta cuestión de que cuando tienes una pregunta que a veces no puedes resolver con las técnicas o métodos que hay en el momento, pues necesitas buscar, ¿no?, formas de resolver esa pregunta, y para eso tienes que hacer invenciones, ¿no? Invenciones que resultan a veces, quizás podrían decir algunos, lejanas a lo que uno realmente hace, otras veces no tanto, pero a la que le tienes que invertir trabajo para poder llegar a alcanzar, tener acercamientos más realistas para contestar la pregunta. Yo sé que tú pasaste por ahí, ¿no? Y contribuiste también con invenciones que te permitieron abordar las preguntas difíciles que eran para ese momento. ¿Nos puedes comentar al respecto? Bueno, en casa también mi padre siempre tenía un pequeño taller con un tornito y una pequeña fresadora arriba del segundo. Me enseñó desde chico a usar las manos, y siempre me ha gustado seguir aportando al laboratorio con nuevas ideas, nuevas máquinas, nuevos aparatos. Y una de las cosas que hago allí, ahora lo hago a través de ingenieros y gente de San Carlos, del Silicon Valley, que tiene unos equipos que jamás mi padre hubiera soñado que siquiera existieran. Es el cómo diseñar nuevos aparatos que nos permitan tener cierta ventaja experimental sobre otros grupos para resolver y contestar ciertas preguntas que otros grupos no tienen. Y pues la técnica ahora nos da tantas herramientas, sobre todo con la computación, en cuanto a modelar y a movernos a distintas regiones del sistema nervioso, que esto se hace, yo creo que, muy divertido y entretenido, y a mí en lo particular es una de las cosas que más me entretiene de la ciencia, no pensar en resolver un problema técnico. En ese sentido, yo le decía a mi padre que había equivocado la carrera, que mi afición era más como ingeniero que como científico, pero pues por lo menos trato de combinar las dos.
Porque en algún lugar leí que habías diseñado una especie de platina para el microscopio para poder observar la migración de las células. ¿Cómo fue que...? Bueno, eso ya hace muchos años y ya ha sido muy superado por otros inventos en Japón, pero sí en su tiempo fue el primer sistema para mapear dentro de un tejido, y lo que hicimos fue simplemente tomar aparatos que ya existían en la industria para medir la posición, y esto ya otra vez ahora existen técnicas ópticas para hacerlo con una precisión mucho mayor, pero entonces utilizamos, yo lo vi en una exposición tecnológica en Nueva York. Dije, estos aparatitos nos pueden decir para dónde estamos en la preparación, entonces los puse a la platina del microscopio. Y lo que antes hacían tomando una fotografía y después en el microscopio marcando con puntitos, ahora yo con la computadora les podía decir, ahí estoy en esa parte de la preparación, y hacer un mapeo mucho más rápido. Lo triste de un poco de todo esto es que la ciencia y la tecnología avanza tan rápido que uno está tan orgulloso de sus inventos, pero se ve uno superado tan rápido. Exactamente. Bueno, Arturo, necesitamos hacer otra pausa y regresamos en un momento para seguir platicando. A lo mejor podríamos entrar ya a explicarnos, que nos explicaras qué son las células madres, porque le hemos mencionado varias veces. Hemos dicho que hay células madres, que encontramos, eso es parte de tu misión, pero todavía posiblemente no entendemos qué es una célula madre. Regresamos en un momento. Andy es una niña muy alegre, curiosa e inteligente. Hoy es su cumpleaños y junto con su familia festejarán en casa de su abuelito. Pasen. Buenas noches. ¡Hola, abuelito! Felicidades, Venga. Andy. Gracias. Vieja, tráete la cámara. ¿Así? Vamos a ver. Esta luz no sirve. El mal del Parkinson afecta a 1 de cada 1000 personas en todo el mundo, convirtiéndose en la 4ª enfermedad neurodegenerativa en las personas mayores. Ok, estamos aquí de regreso con el doctor Álvarez Bulla, y pues como decía Toño, vamos a empezar a hablar más sobre el tema de investigación del doctor, y pues la pregunta que ya le había hecho es que nos digas qué son las células troncales o células madre. Bueno, las células madre o las células troncales son células que están muy al principio en la formación de un tejido, de un órgano. Y hay muchos niveles de células madres o troncales. Las células embrionarias, troncales o madres, de las cuales se habla mucho, están en etapas muy tempranas del desarrollo embrionario. Vienen de una etapa que se llama el blastocisto, y de esa zona donde se va a formar el embrión se sacan estas células que mantienen la capacidad de dar lugar, pues si no a todas, a prácticamente todas las células de un organismo. Entonces, en ese sentido, hay algo dentro de ellas que les permite esa flexibilidad para dar lugar a todos estos distintos linajes, y eso las ha hecho muy atractivas, pues, desde el punto de vista de regeneración, porque la gente piensa que vamos a algún día poder regenerar las células que se pierden en una enfermedad o en una lesión. Pero según avanza el desarrollo, distintos órganos, el corazón, el hígado, el cerebro, van teniendo células más especializadas, pero que aún mantienen la capacidad de dar lugar a los distintos tipos celulares de esos tejidos, otra vez creando grandes esperanzas en cuanto a enfermedades neurodegenerativas, por el caso del cerebro, por ejemplo. Ahora hay que entender que el cerebro y el desarrollo es mucho más que células madre, y los retos van más allá de simplemente tener a las células. Entonces, muchos médicos piensan que ya tenemos las soluciones para muchas enfermedades y no estamos todavía ahí. Pues mira, a propósito de lo que nos acabas de decir, te preguntaría, te haría una pregunta del público que dice,
la propuesta de ley de reproducción asistida dispone que no se pueden usar células madre embrionarias para investigación, y preguntan tu opinión. Bueno, esto es una pregunta muy complicada y yo no soy realmente experto en este área porque estas son otra vez células en etapas muy tempranas del desarrollo en las cuales yo no trabajo, que dan lugar a las células madre pluripotentes, que son las que se utilizan y las que se han hecho sin líneas celulares y que ha sido muy controversial desde el punto de vista ético. Mi opinión es que muchas de estas células terminan desechándose y nunca utilizándose para nada, incinerándose o destruyéndose o manteniéndose almacenadas por tiempos ilimitados en los cuales pierden su capacidad de ser útiles para la reproducción asistida o para la investigación. Por otro lado, existe una gran demanda de entender más sobre el potencial que tienen estas células para generar los distintos tipos de tejidos y qué podemos entender sobre este proceso para ayudar a enfermos con enfermedades degenerativas de distintos órganos. Por otro lado, esta presión ha creado un descubrimiento muy importante durante los últimos 10 años, que es la inducción de este tipo de células somáticas. Y eso le han dado el premio Nobel a 2 investigadores este año por esta tecnología, que se basa en introducir pues solamente 3 o 4 factores de transcripción a células somáticas ya diferenciadas y convertirlas en células muy parecidas a las que se extraen de un embrión. Y yo creo que esto pues, va a permitir un avance mucho más rápido y sin los problemas éticos que existían antes. Crea sus propios problemas éticos, crea sus propias fronteras en cuanto a lo que se debe y lo que no se debe hacer en la ciencia, y es por eso que la ciencia es tan interesante, porque crea todas estas nuevas posibilidades y es el efecto de tener nuevos conocimientos. Hay un punto que sería, que quería preguntarte, porque la parte de, digamos, la bondad de tener células madre en el cerebro, pues ya la comentaste, pero por otro lado existe también esta parte de que pueden ser nicho para generación de tumores malignos o no malignos. Entonces, ¿qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, es otro campo muy activo en el cual el campo de las células madre le ha dado un regalo al campo de cáncer muy importante, el hacer ver que muchas veces las células tumorales son tan difíciles de controlar porque adquieren propiedades de células madre. Entonces, otra vez, al estudiar las células madre vamos a tener herramientas mucho mejores para poder atacar tumores. Yo creo que eso ya se está dando en muchos casos, incluido el cáncer de cerebro, pero aún no está resuelto, pero simplemente una herramienta más que nos permite atacar estas enfermedades. Pero como tú mencionabas, o sea, el tener ya células troncales pluripotentes, o inclusive vamos a suponer que pudiéramos expandir células troncales neurales del cerebro adulto. Tú mencionabas que no es suficiente contar con las células, ¿no? Uno podría tener millones de estas células, pero no con eso se resuelven ni las preguntas alrededor de la célula, ni cómo pudieran trascender ese descubrimiento en algún procedimiento terapéutico. ¿Qué crees que hace falta para ese tránsito? O sea, de una vez que yo tenga las células, ¿qué habría que hacer? ¿O a ti qué te gustaría hacer en ese contexto? Bueno, yo creo que lo que falta ahí es conocimiento en un campo muy específico de la biología que llamamos biología del desarrollo. O sea, las células madres se desenvuelven dentro de un campo que es la biología del desarrollo, donde todavía quedan muchas preguntas por entender. En el caso del cerebro es extremo por la complejidad del cerebro, pero todavía no tenemos forma, por ejemplo, de hacer piel a través de células madre de piel, las cuales ya las tenemos en el laboratorio. Y la razón es que hay muchas cosas contextuales alrededor de las células que las inducen a formar los distintos tipos de células y además a formar el escalafón, el andamio para formar el tejido. Entonces, el campo de las células madre se mueve en paralelo a muchas otras investigaciones dentro del campo de la biología del desarrollo, donde estamos descubriendo los factores que permiten hacer piel, hígado, corazón, hueso y en cierta forma el cerebro. Y lo importante es que los conceptos de biología del desarrollo que nos indican cómo se desarrollan todos estos distintos órganos van avanzando. En ese sentido, quiero decir algo muy importante sobre la ciencia en México. Este área de ciencia de la biología del desarrollo, cuando yo era estudiante, prácticamente no existía en México. Y aún hay muy pocos investigadores en biología del desarrollo en México. Se consideraba como una afición más que una ciencia seria, ¿no? La fisiología era seria, la biología molecular era seria, la anatomía, la biología del desarrollo no era seria. Yo creo que es ahora central para todo el resto, porque es el armazón, cómo se arma el sistema, cómo el organismo se ensambla
Esa es la información que necesitamos ahora para controlar las células madre y todavía no la tenemos. Ahora, en este panorama, o sea, las células troncales, en cuanto a una visión, digamos, que podría tener un científico, es para qué me sirven para un tratamiento. Pero digamos, desde el punto de vista de por qué nuestro cerebro tiene células troncales. O sea, tú mencionabas ya hace un rato que hay ciertos nichos que tienen, o sea, ¿por qué? ¿Para qué las tenemos? ¿Cuál es su función? O sea, ¿sabemos algo al respecto? Sí, y eso es una de las cosas que trabajo en mi laboratorio durante muchos años y voy a hablar hoy en la charla más adelante. Las células madre tienen en el cerebro de roedores, donde han sido más estudiadas, una función muy importante, y es el reemplazar ciertos tipos de neurona que son parte del sistema de la percepción de olores, del olfato, que en el humano no es tan importante porque para nosotros, a diferencia de otros organismos, el olfato es secundario, no es un sentido tan importante como la visión, el oído, el tacto. Entonces, para un roedor es indispensable, le quita uno el bulbo olfatorio, que es la región donde vienen estas nuevas neuronas, y el animal se deprime totalmente porque su fuente de información del medio externo más importante ha desaparecido. Entonces, en esa región es que surgen nuevas neuronas. Y tú preguntas, ¿cuál es la función de esas nuevas neuronas? Y en dos palabras, yo creo que la función es dar plasticidad, dar la posibilidad a ese sistema de que sea capaz de percibir con mayor precisión olores nuevos. Y entonces están diseñadas y dedicadas a una función muy específica en organismos que tienen un nicho muy claro dentro del medio ambiente y se aprovechan para eso. Es un ejemplo. Pues bueno, finalmente los humanos eso pues no tiene gran relevancia. ¿Cuál de el hipocampo, digamos, que sería la otra región donde existe regeneración? Esa sí podría tener trascendencia en el humano, ¿no? Sí, y la gente piensa por los medios que las células madre son simplemente un medio más de la medicina para reparación. Las células madre, hasta donde entendemos, son un mecanismo que tiene el sistema nervioso para su propio funcionamiento, no para su reparación. En ese sentido, el cerebro es muy distinto a la piel. Nos cortamos la piel y regenera, ¿no? El cerebro no regenera tan fácil, la regeneración es muy limitada y muchas veces las células madre no están involucradas en esa reparación. Entonces, la función que tienen estas células que quedan en el adulto, en el cerebro, está muy dedicada a funciones muy específicas que tiene el cerebro. Arturo, aquí una pregunta que desde el punto de vista de total desconocimiento del área, creo que sí tiene que ver con el tema, y es de un tocayo tuyo, de Jorge Arturo, y nos dice, ¿qué recomendaciones nos daría para mantener en buen estado el funcionamiento del cerebro? Bueno, como decía hace un momento, yo soy muy aficionado al deporte y al ejercicio, y pienso que el ejercicio no solamente favorece la buena salud de los músculos, del sistema circulatorio, del corazón, es lo que se habla, pero de lo que no se habla es del sistema nervioso. Y es curioso que estudios sobre neurogénesis, el tema en que yo trabajo, han mostrado que contra más ejercitan los animales, más neuronas nuevas producen. Y creo que las nuevas neuronas que producen es solamente un reflejo de los muchos otros cambios que suceden en el sistema nervioso cuando ha habido ejercicio. Y no se sabe muy bien a qué se debe, si es un efecto vascular, la vascularización mejora al estar la persona haciendo ejercicio. Pero es bien sabido que aquellas personas que se mantienen activas físicamente durante toda su vida tienen mejor funcionamiento del sistema nervioso. Nunca es una panacea para enfermos, sobre todo que tienen predisposiciones genéticas para ciertas enfermedades neurodegenerativas, pero por lo menos para aquellos que no las tienen, favorece el funcionamiento del sistema nervioso. Una de las cosas que yo creo que el ejercicio ayuda al funcionamiento del sistema nervioso. Y solo es el ejercicio físico, pero por otro lado es el ejercicio mental, el continuamente estar pues retando a nuestro cerebro con nuevas tareas, por ejemplo, el empezar a usar la mano izquierda en vez de la mano derecha, el aprender un nuevo idioma, no el conformarse con lo que tenemos. Y en ese sentido yo creo que los medios modernos de comunicación son muy negativos. O sea, la televisión es una forma muy pasiva de percibir sin participar. Entonces, y está muy extendida hoy, sobre todo en edades críticas del desarrollo. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que hacer ejercicios mentales que reten más nuestras capacidades. O sea que en este momento los niños no deben estar viendo la televisión. En este momento los niños deben estar afuera jugando, teniendo actividades, haciendo rompecabezas,
cualquier otro tipo de cosas. ¿Nos estás diciendo algo por el estilo? Exactamente, sí. Apáguenles la tele. Bueno, de ver este programa. Ok, Arturo, necesitamos hacer el último espacio, la última vista de nuestro video, pero quiero comentarles que mañana a las 11 de la mañana, mañana 18 de enero a las 11 de la mañana, Arturo estará dando una plática en el Museo Cuauhnáhuac, aquí en la ciudad de Cuernavaca. Regresamos en un momento. No, don Héctor. Lo que pasa es que a usted le tiemblan las manos. Acuérdese. ¿Cómo quisiera yo ser joven para quitarme esta enfermedad? Papá, mire, son las impresiones de mi tesis. Lo que yo quería que salieran eran estas. ¿Sí ve? Sí. Estas son neuronas. Sí. ¿Y sabe para qué sirven las neuronas que estoy haciendo, papá? Para curar males como los que usted tiene del Parkinson. A ver, Andy, ven para acá. A ver, tú, pequeña. A ver, nenas, ¿para qué sirven los pollos? Para comer y para volar. Ándale. Pues yo lo que hice fue meter células en estos pollos para que se hicieran neuronas y así curar a su abuelito. Inyecté embriones de pollo con células troncales embriónicas de ratón para observar diferenciación neuronal, en especial diferenciación hacia el fenotipo dopaminérgico mesencefálico. Este es el que se degenera en la enfermedad del Parkinson. De grande quiero curar a mi abuelito. Que regresamos con Arturo para seguir platicando con él alrededor de las células troncales y otros temas sobre la ciencia que ocurre en nuestro país. Y no quisiera que te fueras de esta entrevista sin preguntarte sobre tu opinión respecto a esto que se habla cotidianamente pues en México y esencialmente en todo el mundo respecto al uso de células troncales para tratar enfermedades. ¿Cómo ves el problema de su posibilidad de ser usadas y los problemas éticos que hay detrás de esto? No sé, habría que verlo en el contexto de países como Estados Unidos y en el contexto de países como México. Híjole, pues es una pregunta bien complicada, pero yo sí creo que en el contexto de lo que decía antes, de entender la biología del desarrollo de un órgano y específico del cerebro, las células y en especial las células madre y la terapia celular van a jugar un papel muy importante en la terapia. Y el sentido es el siguiente, de que las moléculas y lo que podemos hacer modificando circuitos con moléculas muy limitados y se han perdido las células. O sea, podemos llegar a modificar ciertos circuitos y a balancear los imbalances que se crean, pero realmente son las células las que saben la solución. Y entonces en ese sentido la gente y los médicos han entendido eso y por eso el campo de células madre tiene tanta importancia. Pero de ahí a decir que tenemos ya las soluciones para el Parkinson, el Alzheimer's, la enfermedad de Huntington, en fin, muchas enfermedades neurodegenerativas, es totalmente no ético y prematuro, porque todavía nos falta entender eso de lo que hablábamos antes, cuáles son los mecanismos que controlan a las células madre. Entonces muchos médicos están lanzando a poner células madre incluso un poco caracterizadas dentro de lesiones del sistema nervioso, pensando que van a hacer magia por el simple hecho de caer en un sitio lesionado. Y sabemos que eso no sucede así de fácil. Entonces yo sí a la gente le diría que tuviera mucho cuidado con aquellas promesas prematuras y falsas de que ya tenemos la solución. Y se tienen que hacer pruebas clínicas y en ese estado está no solamente en México, sino en muchos países del mundo, que la gente se está prácticamente pues lanzando porque está desesperada, porque ve que no hay ninguna solución para su problema médico. No es común escuchar y a cada rato la gente, entonces ¿cuándo? O sea, digamos, cuando uno se pone la pregunta, sé que es algo muy difícil de contestar, pero digamos, en tu perspectiva, ¿tienes alguna visión, digamos, de si pensáramos en la primera terapia que usar las células troncales en el sistema
nervioso, ¿saben cuándo se podría dar esto? Pues también es muy difícil saberlo, o sea, ya hay avances en Europa y en Estados Unidos utilizando células embrionarias de ciertos tipos para reemplazar células que se han perdido en enfermedades neurodegenerativas y con ciertos efectos positivos. Tampoco es una cura o una panacea. Es muy difícil en la ciencia dar el tiempo, ¿no? Porque uno no sabe dónde van a salir las sorpresas, las nuevas ideas, y es un poco como decirlas a los físicos cuando descubrieron una uña estaba de regreso para ti, cuando el haber descubierto un nuevo elemento, una nueva propiedad, un material va a caer en un aparato que tenemos en la mano, ¿no? Entonces lleva tiempo, lleva un esfuerzo industrial, también hay una competencia por patentes y por la información intelectual que el nuevo conocimiento atrae. Entonces todo eso lleva tiempo. Yo no soy ningún especialista en ese área, pero yo creo que en el estado en que está actual todavía estamos en el estado de análisis, de entender los procesos de desarrollo. En otras palabras, si el embrión lo puede hacer durante el desarrollo, físicamente las señales están ahí, no es magia. Un embrión crea cerebro, crea músculo, crea piel. Lo tenemos que entender para saber cómo hacerlo para poderlo reproducir. Digamos, pasando a lo que sería la ciencia en México, o sea, países como el nuestro, digamos, ¿dónde debería poner su atención? ¿Debería poner su atención en desarrollo tecnológico para aplicar todo esto bajo las limitantes del conocimiento que tenemos? ¿O más bien la inversión, si el área de células troncales debe desarrollarse en nuestro país, es más bien estudiar pues estos aspectos que tú dices de la biología del desarrollo, entender más sobre su función, de tal manera que a lo mejor en el camino por ahí surge algo que diga, pues aquí está la posible solución? Sí, yo creo que el desarrollo tecnológico es muy, muy importante, sobre todo en un país como México, pero no hay que confundir desarrollo tecnológico con ciencia y sobre todo con ciencia básica. Muchas veces se piensa que el hecho mismo de simplemente invertir en el desarrollo tecnológico es el hacer ciencia de frontera y que esa ciencia va a resultar en industrias a nivel competitivo con Corea o con Estados Unidos. Todo ese ambiente industrial surge alrededor de universidades. Y las universidades no son simples lugares de entrenamiento de estudiantes, son lugares donde se genera conocimiento. Y ese conocimiento es ciencia básica. Entonces la ciencia básica se da en las universidades, se da en los institutos de investigación de las universidades. Eso alimenta no solamente con la información para la industria, sino además con la forma de pensar para que haya un grupo de gentes capaces de transformar esa información en productos industriales. Y yo creo que en muchos países se han confundido esos dos problemas, y yo creo que está muy claro ahora que los países que han invertido en este aspecto, en tener buenas universidades, esas universidades se rodean luego de zonas industriales y productivas, que tienen que ser muy buenas universidades a nivel competitivo internacional. Entonces México debería tener no una UNAM, debería tener 10 UNAMs, con los institutos que tiene la UNAM, y además en zonas donde pueda haber un desarrollo industrial fuerte alrededor. Sí, es completamente de acuerdo, Arturo. Entonces, para seguir con las preguntas en este mismo tema, aquí Aret te pregunta que cuál sería tu recomendación para que los alumnos de posgrado desarrollen más el espíritu crítico. Y pues supongo que esto se aplica a cualquier país. Bueno, yo más bien que desarrollar el espíritu crítico, yo creo que lo que tienen que evitar es que se les destruya el espíritu crítico. Y yo creo que en gran parte de la educación, pues un estudiante preguntón se le saca de la clase, ¿no? Y a veces ese estudiante preguntón es el que yo tengo un compañero que es amigo de nosotros todos, Alejandro García Rubio. Cuando éramos estudiantes le retó al maestro con una ecuación diferencial que había puesto y lo mandó a medir la alberca en milímetros cúbicos. Entonces yo creo que los maestros están muy presionados en cubrir un currículum y el ver que los estudiantes tengan un cierto nivel de conocimiento. Pero aquellos estudiantes que ellos notan que tienen ciertas inquietudes, que se hacen preguntas, no los destruyan, no les quiten esa afición. Al contrario, hay que promoverles porque esos yo creo que son los que después pueden llegar a ser grandes científicos. Y las preguntas pueden ser desde lo más tontas, a veces les parecen prematuras o infantiles a los maestros, pero yo creo que esos son los estudiantes que tienen más futuro en la ciencia.
Ahora también yo diría la ciencia no es para todos y el tratar de forzarse uno a una carrera científica puede deformar, porque la ciencia no es como el estudiar una carrera técnica en la cual uno aprende ciertas cosas, pues tiene un trabajo y tiene la vida asegurada. La ciencia implica muchas cosas, implica el tener suerte en cierta manera para que las cosas que uno se plantea y en las que uno trabaja resulten en cosas nuevas, y una dedicación tremenda, para lo cual hay que pues, tener el espíritu interno, ¿no?, que le lleva a uno a seguir trabajando y estudiando. Quizás una cuestión que podrías, ya después de lo que hemos platicado ahora, quizás resumir tu pensamiento, tu experiencia, es, ¿tú qué recomendarías o cómo verías, ahora eres director de CONACYT, y te dicen ¿qué haría usted por la ciencia en México? ¿Cuáles crees que son nuestras limitantes, han sido nuestras limitantes, y cómo podríamos resolver algunas de estas que tú percibes desde donde estás? Bueno, yo creo que lo más importante es que se deje vacilar en México. En México ha habido épocas muy buenas, épocas muy malas, y no hay ninguna perspectiva a largo plazo, un poco por el sistema de cambio de gobiernos. Entonces, la ciencia necesita un apoyo a largo plazo. La ciencia no se hace en 6 años, entonces ha habido vacilaciones. Yo me acuerdo cuando era estudiante y veníamos aquí por Cuernavaca a ver los terrenos donde se iban a hacer los institutos con Rafael Palacios, Wilhelm Halsberg, con Paco Bolívar y otros. Pues había un gran entusiasmo, y ellos estaban entusiasmados que en México iba a haber un crecimiento científico tremendo y que en los siguientes 20 años se iban a dar institutos por toda la República, y había una actividad optimista que nunca resultó, pero en ese entonces se justificaba porque había el esfuerzo, había el interés, se pensaba que México tenía mucho petróleo, que iba a haber el dinero para todo esto. Pero yo como director de CONACYT me plantearía, bueno, ¿qué puedo aquí dejar como legado que no deje de existir durante los 6 años? Y más allá de los presupuestos y de los problemas y de las guerras, ¿en qué podemos invertir el dinero que tiene para hacer para apoyar firmemente a aquellos grupos que realmente tienen la posibilidad de dar un paso bien importante para México en el futuro? Y no solamente en el sentido de darnos nuevas tecnologías, sino de darnos nuevos conocimientos. A mí me gustaría seguir en esta tónica, Arturo, pero Alejandra te preguntó a nivel CONACYT, y es a nivel México. En otros lugares hay a nivel federal, y luego hay un comportamiento diferente a nivel estatal. Aquí en Morelos, esa visión que tuvieron Palacios y Bolívar y muchos otros, sí generó una comunidad científica que es comparable a términos relativos al nivel internacional, a los estándares de los niveles internacionales. Y aquí el día de hoy hay una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología aquí en Morelos. ¿Cuáles serían desde tu punto de vista los diferentes comportamientos, las diferentes acciones que debería tomar un CONACYT? Ya dijiste, es romper el estado de no apoyo real a la ciencia, y lo que podría ser una secretaría a nivel estatal. Eso podría ser interesante conocer tu opinión desde que has conocido en otros lugares. Bueno, yo no tengo mucha experiencia, no tengo un impuesto administrativo, pero me doy cuenta que otros países, por ejemplo, escuché que Argentina ha creado una secretaría dedicada a la investigación, que países en Asia tienen un compromiso increíble con la investigación básica. Estoy hablando de Corea, Japón. En Brasil acabo de estar y también veo que hay un auge científico extraordinario, y no es tanto en la inversión de equipo o de edificios nuevos muy flamantes que uno pasea a los visitantes para mostrarles que ha avanzado está México, sino en la gente. Entonces yo creo que México tiene que invertir en gente, y para invertir en gente tiene que ser un país competitivo para atraer a esas mismas gentes y no quejarse de la fuga de cerebros, sino decir, en México tiene muchas cosas positivas, es un país muy atractivo para vivir, y tiene una serie de cualidades en cuanto a estudiantes, en cuanto a medios, para crear ese medio científico, y en vez de invertir en equipo, en edificios, invertir en gente. O sea, nosotros le hemos criticado a algunos políticos de que quieren hacer edificios y retratarse con la foto en el edificio. En lugar de hacer eso, lo que tú estás diciendo es de que debe retratarse con la gente que formó, la gente que mandó a preparar, la gente que fomentó que se preparara y que está contratada en lugares donde se hace investigación. Sí, el legado científico viene a través de la gente, y México las tiene y muchas veces los despreciamos. O sea, muy poca gente sabe lo que se hizo en el Instituto de Biomédicas o los experimentos que se hicieron en Simvestab.
La gente no tiene esa historia científica de México, tiene historia científica, mira qué bonitos edificios o qué avanzado está México porque tiene este equipo, tiene esto. El equipo se vuelve obsoleto muy rápido y sobre todo hoy en día. Y si no se utiliza ha sido un desperdicio enorme. Las personas también se vuelven obsoletas con el tiempo, pero tardan más tiempo y dejan un legado. Y ese legado es la formación de otras personas, otros científicos y el ambiente que crean alrededor de ellos. Y entonces en ese sentido yo creo que la inversión en investigadores es mucho mejor que la inversión en equipo. Claro, tiene que haber equipo para que esos investigadores puedan venir, pero eso tiene que ser secundario a quién va a venir y qué tipo de trabajo va a hacer. Ok, se nos está acabando el tiempo, Arturo, pero me gustaría hacer la última pregunta, al menos que haya otra por acá, que nos hace Alberto Cubillas. Dice, con el nuevo gobierno, y no sé a cuál, si el estatal o al federal, ¿cuál cree que será el futuro de las neurociencias en México? Pues yo la verdad no estoy muy familiarizado con los cambios de gobierno. Sé que los últimos 12 años en México el apoyo a la ciencia ha sido muy vacilante y si en algo ha favorecido nada más en mantener el status quo, no ha habido realmente una promoción real de la ciencia. Entonces pues eso siempre pasa en México, ¿no? La esperanza de que el nuevo gobierno va a resolverlo todo y según pasan los años cada vez me vuelvo más pesimista porque el gobierno ahora tiene tantos problemas tan complicados. Ahora la pregunta es específica en el campo de las neurociencias y en este campo estoy más familiarizado porque tengo muchos amigos, muchos colegas con los que sigo interaccionando. Además, mi padre fue un fundador de cierta área de las neurociencias en México. Y me da verdadera pena que un país como México, que en su tiempo fue pionero en muchas de estas áreas, todo ese esfuerzo se delegue y que haya que empezar de nuevo cada vez. Otra vez es la idea de rescatar la historia científica que tiene México. Entonces México, en un área que debía ser muy fuerte hoy en día y estar al nivel de los mejores del mundo, es el presente de las neurociencias. Y hay todavía investigadores en México que están en México, precisamente por ese historial, que todavía están en esa frontera. Pero debía haber 10 veces más o 20 veces más el número de esos investigadores, dada el campo y el efecto que tuvo México tan importante, la contribución que tuvo México tan importante en ese campo. Entonces yo tengo esperanza que sea una de las áreas en la que se trate de rescatar un poco esa historia y porque la ciencia no se construye sobre nada, tiene que haber ciertos cimientos y para las neurociencias los hay. Entonces espero que haya apoyo para ese área de investigación. Bueno, pues qué lástima que se nos acabó el tiempo y no nos queda más que agradecer a Luis, Alejandra Covarrubias, por supuesto a nuestro invitado Arturo Álvarez Buitia, que viene desde la Universidad de San Francisco y tenemos el gusto de que mañana nos dé una plática, mañana 18 de enero a las 11 de la mañana en el Museo de Ciencias, en el Museo de Paunáhuac, el Museo Paunáhuac. Y agradecemos también a Maciencia que estuvo con nosotros apoyándonos todo el tiempo y a nuestro equipo de Minutos TV que estamos por aquí. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y hasta la próxima.